Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Didier Yannick y te doy la bienvenida a este pequeño rincón de psicología. Una vez más y para que nos vayamos acostumbrando, te repito, soy psicólogo, naturalmente. Me especializo en el enfoque cognitivo-conductual, aunque pues tengo estudios en tanatología, intervención de crisis, suicidología y trastornos del espectro autista, entre algunos otros. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es un poco extraño, ¿no? Como habrás leído en el título, digo, si no tienes nada de idea de lo que es psicología, para ti podría ser como una pregunta que jamás te has hecho. Y pues si tienes un poco de estudio de psicología, suena como a un término muy extraño, que le llamo el conductismo freudiano, ¿no? Y el conductismo no freudiano. Y ok, vamos a hacer algo. El asunto con el tema que vamos a tratar hoy es que es un poquito complicado. Entonces vamos a dividir el video para los que lo estén viendo en YouTube. Y lo vamos a dividir en dos. Una parte que va a salir y estás oyendo ahora mismo, y donde te voy a explicar, más bien solito te voy a explicar qué es a grosso modo, a grandes rasgos, la psicología y a qué nos referimos con conductismo, cognitivo-conductual, freudianos y no freudianos, etc. Y otra parte que va a salir, espero la semana que viene, que si estás escuchando por Spotify no te preocupes, esto ya lo tienes completo, donde pues vamos a ahondar en ese término, ¿no? De conductismo freudiano y conductismo no freudiano. Bueno, más bien conductistas freudianos y conductistas no freudianos, ¿no? Que creo que es la manera correcta de decirlo. Entonces, primero que nada, hay que entender que la psicología es una rama de estudio muy extensa. Ajá, al grado que los psicólogos propiamente no tenemos un común acuerdo de cómo podríamos definirla, porque tiene tantos factores y tantas variables que sencillamente no va a haber definición que nos calce a todos, ¿no? Entonces es difícil de definir. Si yo te la pudiera definir o describir rápidamente, yo te diría que un psicólogo tú lo puedes utilizar o lo puedes poner en cualquier lugar donde haya una criatura con un sistema nervioso, o sea, con un cerebro, terminaciones nerviosas, que se mueva, que tenga vida en general. Salvo quizá, bueno, yo tendría mis respectivas dispensas, dudas con las plantas, porque quizá mi propio conocimiento no da para tanto como para estudiar una planta psicológicamente. Pero pues sí, ciertamente nosotros como psicólogos podemos estudiar a personas, niños, adultos, ancianos, personas en diferentes situaciones y cómo se comportan en diferentes situaciones, incluso animales. Sí, también animales. El asunto con esto es que es tan extensa que pues sencillamente no va a haber una manera centralizada de definirlo. Aunque pues por esa misma extensión es muy fácil poner a un psicólogo a trabajar, o debería serlo, ¿no? En general. Pero bueno, como justamente es tan amplio el asunto con la psicología, es que se divide en muchas áreas, muchas ramas, ¿no? Se ramifica muchas veces. Tienes, por ejemplo, la rama por campo de estudio, por especialidad, donde vas a encontrar psicólogos organizacionales que pues se encargan de toda la parte laboral, empresas, etc. Vas a encontrar a los psicólogos sociales, que usualmente trabajan con secretarías o instancias de gobierno, ¿no? Estudiando a la sociedad en su psique, en su psicología. Vas a encontrar a los psicólogos educativos, normalmente en escuelas, y a los psicólogos clínicos pues los puedes encontrar en sus consultorios, ¿no? Los puedes encontrar en consultorios, hospitales, etc. Aunque pues hay muchos otros tipos, o sea, psicólogos del deporte, forenses, jurídicos, ¿no? Hay muchísimos tipos de psicólogos, muchas ramas. Pero aparte de estas ramas, que es donde se ejerce la psicología, vamos a encontrarnos también con áreas de estudio o enfoques en la psicología. O sea, como trabajamos de forma tan extensa y con realidades tan diferentes, no podemos utilizar una sola técnica para todos. Es algo que de hecho vamos a
profundizar un poco más conforme vayan pasando los capítulos de esta charla que tenemos, ¿no? El asunto es que como no hay una sola técnica que pueda funcionar para todos, hacemos técnicas que puedan funcionar para la mayor cantidad posible de gente, ¿no? Entonces vas a encontrar a los psicoanalistas, los conductistas, los humanistas. Bueno, te explico brevemente de lo que va esto, porque es justamente lo que vamos a tocar ahora mismo. Se entiende en la psicología, o tenemos el común acuerdo de que hay tres enfoques principales, ¿no? Que llamamos las tres fuerzas de la psicología. Están los psicoanalistas, que tienen un enfoque más desde la filosofía. Los conductistas, que tienen un enfoque más científico, más basado en la biología, las ciencias médicas. Y están los humanistas, que tienen un enfoque un poquito más social, un poco más directo de persona a persona. Claro, hay muchas otras ramas o áreas de enfoque en la psicología. Por ejemplo, se habla de una cuarta fuerza muy moderna llamada transpersonal, que estudia la espiritualidad, que también es muy interesante que podamos tocar en algún momento. Si tú quieres podemos hablarlo. De hecho es muy interesante hablar de lo transpersonal. Pero digamos son estas tres, psicoanálisis, conductismo y humanismo, las principales. Ahora, la psicología tiene un camino un poco extenso en cuanto a la historia de la humanidad. O sea, se habla de psicología desde los griegos, desde Sócrates, Platón, Aristóteles. Aunque el término como tal, psicología, fue acuñado a mediados del siglo XVI, en el 1550, si estoy bien, por Felipe Melanchthon. Era un amigo de Martín Lutero, de la Reforma Protestante. Acuña en esa época el término psicología, que viene pues entendiendo dos palabras. Junta un poco el latín con el griego. Dice psicos o psique, que significa mente o alma, y logos, que es estudio, ¿no? Se le entiende como el estudio de. Entonces Felipe Melanchthon dice psicología sería el estudio del alma, aunque pues esto en primera instancia se quedó así. Se quedó solamente como la palabra, algo que existe y que se empezó a utilizar, ¿no? Te digo, a mediados finales del siglo XVI. Aunque no fue hasta 1879, sí, hasta el siglo XIX, donde Wilhelm Wundt, un alemán, ¿no? En el siglo XIX, finales del siglo XIX, funda lo que podríamos llamar la primera academia o escuela psicológica de la que tenemos registro, ¿no? La que se conoce como escuela estructuralista en la ciudad de Frankfurt, Alemania, la Universidad de Leipzig. En la Universidad de Leipzig, Wundt, que era un catedrático de allá, pues funda este laboratorio con fines de investigación de la conducta. No esto que en ese entonces no se le llamaba conducta, simplemente dijo vamos a estudiar a la psicología. Bueno, funda el primer laboratorio de psicología donde da inicio formal al estudio psicológico. Y pues bueno, desde ahí se empieza a derivar, a desglosar. Claro, ya había algunos aportes o algunos entendimientos de lo que es la mente humana, aunque eran dados más que nada por la neurología y por la psiquiatría. Por ejemplo, te puedo hablar del conflicto que había entre los neurólogos de su momento, ¿no? Con las dos estructuras las dos maneras de estructurar a la neurología, el localizacionismo y el holismo. Y seguimos con los términos. El holismo es una escuela neurológica, una forma de entender la neurología, el estudio del cerebro, que dice que el cerebro trabaja como un todo, ¿no? Entonces un holista te va a decir, el cerebro no es un conjunto de estructuras, sino que es una estructura en sí. Si bien sí, el cerebro sirve como el CPU, la base central de operaciones de nuestro cuerpo, funciona completamente, ¿no? Entonces te puedo dar este ejemplo del general Custer, por ejemplo, por decir alguno, que pues era un general estadounidense que luchó durante la Guerra Civil de Estados Unidos.
Él traía a su ejército, iba montado en su caballo en aquellos tiempos en los que se andaba a caballo, ¿no? En aquellos tiempos estadounidenses donde se andaba a caballo. Iba justamente rumbo a la batalla y un francotirador con un mosquete de esos tiempos pues le da un tiro, lo golpea en la cabeza y pues el ejército dice: vaya, ya se murió, a pelear. Empiezan a pelear y de pronto el general Custer se para y empieza a pelear con una bala en la cabeza, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que su cerebro resintió la pérdida de ciertas estructuras, sí, pero como resintió la pérdida, agarró otras estructuras y las utilizó para compensar las funciones que ya no podían hacer las estructuras que se habían perdido durante el balazo, ¿no? Con el balazo. Bueno, esa es un ejemplo de cómo funciona el holismo, ¿no? Igual con el caso del futbolista del Pumas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Salvador Cabañas, ¿no? Le dan un balazo en la cabeza y el tipo se paró. Bueno, creo que en ese no se paró exactamente, pero lo llevaron al hospital y se pudo recuperar, aún con la bala en la cabeza, aún teniendo el tiro y esas estructuras que obviamente la bala atravesó totalmente inutilizadas. Su cerebro pudo seguir funcionando y al día de hoy, si no estoy mal, tiene una vida normal. Quizá ya no como un deportista profesional como solía ser, pero puede funcionar por su propia cuenta, ¿no? Vas a ver también en ocasiones o a escuchar acerca de gente que te dice: es que me hicieron una operación de cerebro y me extirparon un pedazo de cerebro, ¿no? Sí, esas cosas pueden pasar. Lo que proponen los holistas en la neurología es que pues justamente el cerebro, como funciona como una estructura general, si bien hay estructuras internas en el cerebro, esas estructuras no son definitivas. Si yo te quito un pedazo del cerebro, lo que un holista te diría, o te habría dicho en aquel entonces, cuando el holismo estaba en sus inicios, es: no te preocupes, otras estructuras pueden tomar ese papel. Y el localizacionismo, por el otro lado, decía justamente que las estructuras estaban divididas perfecta y exactamente, ¿no? Las áreas de Brodmann, que eran las que se utilizaban en ese entonces, si no mal recuerdo, eran absolutas. Y entonces estos localizacionistas, como este muchacho Gall, ¿no? Un neurólogo de apellido Gall, decían que como las estructuras del cerebro eran muy específicas, entonces tú podías medir el nivel de funcionamiento cerebral con base en estas estructuras. Decía: quien trabaja ciertas estructuras las hace crecer como músculos, ¿no? Decía entonces: si tú trabajas la estructura del lenguaje, ¿dónde está tu estructura del lenguaje? Bueno, la estructura del lenguaje hablado, vas a mirar tu ojo izquierdo, 3 dedos hacia la cabeza, hacia tu oreja. Del lado arriba, a la altura de tu sien, hay un área que se llama área de Broca, que se encuentra entre la 41 y 52 de Brodmann, que es la que se encarga del lenguaje hablado. Y enfrentito de tu oreja, como donde inicia la patilla, un poquito más arriba, un dedo más arriba, vas a encontrar otra área que se llama área de Wernicke, que se encarga pues de la escucha. Ajá. Y él decía, entonces, si tú hablas mucho, esta área de Broca a la altura de tu sien del lado izquierdo se va a desarrollar y te va a crecer como un músculo. Y eso va a modificar tu cráneo. Perdón, lo que él especificaba entonces es que tú podías ver la estructura mental o la personalidad de una persona, de un individuo, con base en la forma de su cabeza. Es algo que, si bien hoy día ya no se usa, el último registro de un localizacionismo serio se tuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Era justamente el tipo de técnicas que utilizaba nuestro amigo el Bigotón para decidir quién era judío. Esa fue la última vez que se utilizó o se intentó utilizar el localizacionismo de forma seria, como tan puramente, ¿no? Como una doctrina, no de una forma absolutista. No fue hasta la llegada de Alexander Romanovich Luria, ¿no? San Luria, que estas dos estructuras encontraron un punto de equilibrio, ¿no? Y Luria dijo: sí, existen áreas
Pero cuando estas áreas no funcionan, otras áreas pueden tomar su lugar. No es necesario que seas totalmente holista o totalmente localizacionista, sino que puedes quedarte en la mitad. Y ese era el tipo de pensamiento que se tenía en la psicología desde, te digo, 1550, que se funda la escuela, o que se acuña la palabra psicología, ¿no? Te digo, esta palabra psicología que plantea Melanchthon. Pero también los médicos les dio un poco de interés, ¿no? El estudio de la psicología, ¿qué se refería a este tal Melanchthon con psicología? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que planteaban los médicos? O más bien, ¿qué es lo que sucedió con los médicos? Bueno, durante el mismo siglo XIX, digamos, algo muy prácticamente contemporáneo, algunos de los médicos decían que las enfermedades no solamente eran físicas, sino que estas enfermedades también podían venir desde la mente, desde la cabeza. Es esto que Melanchthon llamaba psicología, fundando la escuela médica de la psiquiatría, ¿no? Te digo, en un tardío siglo XIX, ¿no? Había algunos, y ya para empezar a entrar, digamos, en materia, en algunos psiquiatras como Joseph Breuer, que utilizaban algunas técnicas, digamos, más basadas en empirismo, en su experiencia, para intentar indagar, ahondar en la mente humana y poder descubrir cuáles son los modificadores biológicos de la mente, cómo es que la mente modifica el cuerpo y viceversa, ¿no? Y de esa manera, pues dentro de este pensamiento médico, ¿no? Que los médicos tienen este pensamiento de medicar, intentaban descubrir como las fórmulas, los medicamentos, pastillas, los secretos para modificar el pensamiento, la mente. Breuer utilizaba mucho una técnica llamada hipnosis. Se entiende muy rara la hipnosis, hoy día la tenemos como algo muy teatral, aunque hipnosis en aquel entonces se entendía de una manera muy sencilla. Es el estado intermedio entre el sueño y la vigilia, o sea, cuando no estás dormido y no estás despierto, justamente estás a la mitad. Pongamos este ejemplo. Tú estás durmiendo y ya sea tu mamá, tu esposa, tu roomie, a quien tengas, toca la puerta, abre y te dice: oye, necesito que hagas esto, y tú estás como, sí. Te vuelves a acostar, pasa el día, regresa tu mamá, amiga, roomie, esposa, novia, quien quieras, y te dice: hiciste lo que te encargué y tú ni idea tenías de que te había encargado algo. Tú escuchaste un balbuceo. Ese estado se le diría hipnosis o estado hipnótico. Breuer decía, cuando una persona está en estado hipnótico, como que se abre y te cuenta las cosas, ¿no? Cuando te lo está contando conscientemente, puede mentir, puede darle vergüenza, puede intentar resistirse a que tú indagues, aun cuando vienen por eso y aun cuando es tu trabajo y saben eso. Hay cosas que para nosotros son un poco vergonzosas de decirle a otra persona. Entonces Breuer decía, si tú los hipnotizas, esa vergüenza desaparece. Justamente ahí, en ese entendimiento, teniendo la psicología experimental, que dice la conducta humana, ¿no? Te digo, la psicología experimental de Wundt decía, la conducta humana es resultado de los siglos y milenios de evolución que hemos tenido. O sea, nuestras conductas son simplemente los mecanismos de supervivencia que utilizábamos en aquel lejano África, ¿no? Pero ahora refinados. Breuer decía sí, ¿no? Digamos, Breuer, entre otros tantos psiquiatras que ya había para ese entonces, decían sí, pero a través de la hipnosis yo puedo entonces descubrirlo, ¿no? Y entonces tenían técnicas muy extrañas estos psiquiatras. Por ejemplo, decían, cuando una persona está histérica, ¿no? Lo que decían, está loca, para la manera que ellos tenían de decir loca era histérica, decían, métela en una tina con hielo
y el hielo va a hacer que se le quite lo histérico. Entran en catatonia, pues obviamente se tranquilizan, ¿no? Y ellos empezaron a acuñar ciertos términos que para ese entonces pues eran los términos de la psiquiatría. Por ejemplo, la palabra lunáticos, ¿no? Una palabra que se utilizaba para las mujeres cuando se volvían locas, cuando menstruaban, estos síndromes menstruales y les daban los cólicos y sabes que se ponen de malas, ¿no? Yo no sé mucho de eso, pero sí lo he visto y se ponen de muy mal humor. Y entonces ellos decían, están lunáticas. ¿Por qué? Porque en ese entonces se entendía que, primero que nada, ellas menstruaban una vez al mes y la psiquiatría o la medicina en ese entonces tenía la creencia de que esa vez al mes en que las mujeres menstruaban era todas las lunas llenas. O sea, en luna llena todas las mujeres menstruaban, y como menstruaban y se ponían de mal humor y se ponían sensibles, decían, es por la luna llena, lunática, luna. Ajá. Eran como los primeros atisbos, los primeros retazos de una ciencia psicológica o psiquiátrica. Claro, hoy día ya no aplican, pero pues en su momento era lo que podían conseguir con lo que tenían, los pocos recursos que tenían. Sucede en aquel entonces, finales de 1800, uno de los alumnos de Breuer, Sigmund Freud, era muy malo con la hipnosis. Simplemente no podía hipnotizar Freud. Entonces él empezó a generar algunas otras técnicas que decía Freud, es que como yo no puedo hipnotizar, me las voy a valer para sacar esa información a través de medios que no sean la hipnosis. Por ejemplo, él utilizaba la asociación libre. ¿Qué es asociación libre? Una serie de preguntas que yo te voy a hacer como psicólogo y tú vas a responder, y a través de esas respuestas yo voy a hacer un hilo de preguntas conduciendo hacia un tema específico para que tú, sin darte cuenta, me des la información que necesito. Vamos a hacer posteriormente, espero que no tarde mucho en hacer un ejercicio acerca de eso, para explicarte cómo funciona la asociación libre, que es un tema interesante, la verdad. Pero entonces Freud se dio cuenta que había algunas cosas que simplemente los medicamentos no podían curar. Y entonces Freud empezó a preguntarse, a cuestionarse, ¿no? Y decía, oye, ¿psicología y psiquiatría son lo mismo entonces? ¿Realmente la psiquiatría es una evolución de la psicología o una rama aparte? ¿No? Freud siendo neurólogo, primero que nada. Pero se empezó a hacer estas preguntas, se decía, ¿por qué hay cosas que los medicamentos no pueden curar y cosas que se pueden curar sin los medicamentos? Él, estudiando, haciendo sus investigaciones, por ahí de 1920, funda una escuela que ya entraría dentro de una escuela psiquiátrica y una escuela psicológica llamada psicoanálisis, que es la que tiene en cuenta la existencia del inconsciente. Freud partía de la base de que todos tenemos un inconsciente, que es un ente de nuestra mente, en nuestro ser, que actúa de forma independiente de nosotros. Cuando el cerebro actúa en respuesta a los estímulos externos, el inconsciente no necesariamente. Puede sí actuar en respuesta, pero puede actuar sin ninguna provocación previa, simplemente actuar porque sí, ¿no? Igualmente Freud pues empezó a acuñar estos términos de la sexualidad humana y demás, que son también muy interesantes, podríamos revisar. Pero bueno, el asunto es que se empieza a visibilizar la psicología a partir de Freud. Muchos parten de hecho desde el error de decir que Freud es el padre de la psicología. No exactamente, el padre de la psicología lo podríamos catalogar como Wilhelm Wundt, que fue el primero que realmente estudió psicología como tal, ¿no? Estudió a la psicología y enseñó la psicología. Si bien sí, Melanchthon puso un nombre al estudio, simplemente lo bautizó. Wundt fue el que realmente empezó a aplicarlo. Y luego sucede, este muchacho, Freud, en ese entonces muchacho, hoy día ya difunto, populariza el término psicología, ¿no? Populariza la psicología a través de su psicoanálisis, ¿no? Y dice, psicoanálisis tiene que ver más con psicología que con psiquiatría, aunque psiquiatría no puede olvidar al psicoanálisis. Pero bueno, esa era una psicología muy europea. A principios del siglo XX, ya entrando en los 1900, los
conflictos mundiales que llegaban, o sea, pensando en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pues no nos permite pensar digamos, en la humanidad como algo que se ha unido, algo con acuerdos, ¿no? Justamente los conflictos internacionales no nos permitían tomar acuerdos. Lo que sucedía con Freud es que hizo mucho trabajo en lugares como Alemania, Italia, Francia, ¿no? Donde, bueno, Alemania e Italia eran parte de las potencias del eje, que eran justamente los nazis, los enemigos del cuento normalmente, junto con Japón. Francia, pues parte de la Unión Europea, ¿no? Junto con Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos, Londres, etcétera. Creo que hablamos también un poco en el capítulo pasado. Perdón, no es que me interese demasiado la Segunda Guerra Mundial, pero es importante para entender el contexto, ¿no? Justamente como estamos hablando de cosas que pasan en ese tiempo, pues es importante. Cuando Freud empieza con sus investigaciones en Europa, los americanos dicen, ok, sí, pero esa es una psicología con un enfoque muy europeo. Vamos a hacer una psicología con un enfoque un poquito más americano. Alrededor de 1913, un, ya digamos, psicólogo, ¿no? En ese entonces, te digo, Wundt ya había hecho su trabajo. Ya había escuelas de psicología repartidas alrededor del mundo, no en todos los países, pero ya había algunas. Y justamente igual vamos a cortar por aquí una vez más, también para que otra vez no se haga muy largo, muy cansado hacer esto, como una plática de 1 hora escuchando nada más cómo estoy divagando. Igual puedes verlo como la ocasión anterior. Cada semana voy a estar subiendo la siguiente parte a YouTube la próxima semana. Te digo, acabo de grabar los dos al mismo tiempo, entonces quizá no haya leído. De hecho, no he leído los comentarios que me has puesto, si los has puesto. Pero si quieres, pues puedes seguir sugiriéndome algún día en el que prefieras, te acomode más que yo suba las partes, los capítulos. Pues estoy dispuesto a escuchar. Y una vez más, no me queda más que darte las gracias por estar aquí y recordarte que nos puedes seguir en nuestras redes, en mi Instagram personal, que otra vez no tiene nada de información que cura, pero pues al menos nos la pasamos bien. E igualmente, pues en nuestra página de Facebook, mi página personal Didier Yannick, así como está escrito aquí abajo, y en nuestro perfil Rincón de Psicólogos, donde pues no es difícil encontrarnos, vas a ver el mismo árbol rosa que estás viendo ahora mismo. También recordarte que pues tenemos nuestra página oficial rinconcitopsicolog.wixsite.com, diagonal Rincón de Psicólogos. Y si quisieras alguna consulta psicológica, pues también estoy abierto, todavía tengo espacios más que nada por la tarde. Está mi consultorio personal presencial, o igual si vives muy lejos o tus horarios no se acomoden para que nos podamos ver, pues también tengo el formato de terapia no terapia, no soy terapeuta, soy consultor, pero tengo el formato de consulta por Zoom, ¿no? Con todo gusto pues estoy dispuesto a recibirte. Pues nada, de nuevo gracias por estar aquí y pues espero que pases un excelente día, tarde o noche, depende de a qué le estés viendo esto.